damos la bienvenida a nuestros estudios al doctor Tarquino Orellana. Él fue síndico del municipio de Cuenca, también candidato a alcalde de esta ciudad, motivado por una comunicación no de un cuencano, sino de un legislador, Pedro Fabricio Villamar, asambleísta. Se trajo a la atención pública, al servicio de contratación pública, con una carta y una demanda por parte del asambleísta Villamar, el tema de etapa, cuestionando, de acuerdo con la ley de contratación pública, un viaje que se habría hecho supuestamente pagado por una compañía contratista de la empresa pública. Quisiéramos conocer el punto de vista del doctor Orellana sobre este tema, que se ha vuelto una especie de papa caliente, compleja de tratar para el municipio de Cuenca, para la empresa Etapa, y en particular ahora para el Consejo Municipal, que, motivado por una comunicación de 10 de los 15 concejales, pide que se lo trate, y ahora que no solamente se lo conozca, sino que se resuelva sobre el tema. ¿Qué connotaciones tiene esto, doctor Orellana? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad para conversar sobre lo que le pasa a Cuenca, entre cuyos momentos políticos está esta situación irregular del vicealcalde por 6 meses que no se ha resuelto, y ahora también comprometida la propia situación del alcalde. Bueno, lo del vicealcalde queríamos que era cosa juzgada ya, pero nos va a hablar usted más adelante. Yo creo que no es cosa juzgada porque es importante. Ya, no pretendo desviarle. Sí. Empecemos con Etapa, luego iremos al vicealcalde. Es evidente que hay una situación irregular reconocida por el propio alcalde, que cree que no tiene consecuencias, o que supone que no debe tener consecuencias, en la medida en que han sido actos de buena fe, y en la medida en que estos eventos han ocurrido en una situación y en una relación que la entienden que no compromete las decisiones y que no compromete las relaciones que pueda tener Etapa o la propia municipalidad, la corporación municipal, con la empresa Huawei. Hay prohibiciones expresas de la ley de contratación pública, hay prohibición expresa de la ley de servicio público, y es una situación que... Hay un artículo citado por el asambleísta Villamar, muy concreto, me parece que es el 99 de la ley de contratación pública, muy claro, específico, además que habla de las consecuencias de actos que se den con respecto a esta situación, que no debe darse esta especie de connivencia entre un proveedor y quien recibe este servicio desde el sector público. Sí, esa es una norma propia de la contratación pública, pero la ley orgánica del servicio público también establece una prohibición expresa para todo servidor público de recibir dádivas, regalos, prebendas de cualquier persona. Es una situación que desgraciadamente no se ha medido, no se ha conocido. Parecería ser, tal como se cuenta y se comenta, que es un acontecimiento que está más bien revestido de ingenuidad. Una especie de novatada. Algo de ello ha ocurrido efectivamente, pero la ley es la ley. Y ahí es la obligación, por lo tanto, de que por lo menos de esto resulte un adecuado aprendizaje. La necesidad de que el Consejo lo conozca, me parece un poco también forzado llevarlo al seno del Consejo Cantonal sin que este tema atraviese la... Más allá de lo que dice la ley, que incluso habla de destituciones, quisiéramos conocer desde un punto de vista jurídico, doctor Orellana, ¿hay discrecionalidad o la ley otorga discrecionalidad a un colectivo como el Consejo Municipal para, yo qué sé, por ejemplo, simplemente hacer un llamado de atención o emitir algún tipo de advertencia, no ir a las drásticas sanciones a las que lleva la ley? No, el Consejo Cantonal está obligado a cumplir la Constitución y la ley. Y desde luego ese cumplimiento supone el pleno conocimiento de lo ocurrido, la oportunidad de un derecho de defensa, el informe obligatorio. Porque la ley habla de destitución de funcionarios. De las remociones y de las destituciones, ¿no? En el caso de la gerencia de Etapa, de la destitución por la falta grave que se hubiese cometido. En el caso del alcalde, las posibilidades de trámite de remoción, que son también situaciones a las cuales se ve abocado a la administración municipal por estos comportamientos evidentemente irregulares y contrarios a la ley. Esa es una realidad. Esa es una realidad que el Consejo deberá... Pero creo que sería absolutamente inconveniente para Cuenca que se dé una transición política de esa naturaleza. Por eso la preocupación, justamente, ¿qué es lo que puede pasar con esto que ha sido ya debidamente motivado, primero por la Asamblea ante CERCOP, luego es preocupación de una mayoría de concejales
¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son los escenarios que usted vislumbra? Es absolutamente inconveniente para Cuenca que vivamos estos temas. Es absolutamente inconveniente para Cuenca que estemos abocados a este tipo de discrepancias y que el tema central, los temas centrales de la vida municipal sean la legitimidad de las representaciones. Pero ¿se puede evadir este tema? ¿O se debería haber evadido? Yo creo que no se está evadiendo todavía. Tal vez no se lo ha tratado con la oportunidad. Claro, me refiero a que usted dice que es lamentable que estemos en esto. Le pregunto, ¿se podía haberlo evadido? ¿O se puede cambiar? Bueno, yo no creo que haya como cambiar las conductas. Estamos frente a hechos concretos. Esos hechos concretos merecen el juzgamiento que corresponde. En estas circunstancias yo hacía referencia justo a la situación del señor vicealcalde, porque es verdad que el tema legal, constitucional ha sido superado. Pero también es cierto que el municipio de Cuenca ha tomado decisiones posteriores e independientes de la situación legal y por lo tanto tiene que volver a nombrar al vicealcalde. Y si tiene que volver a nombrar al vicealcalde en una situación en donde está cuestionada la conducta del alcalde, estamos en un escenario político mucho más complejo. Mucho más complejo todavía si reconocemos que efectivamente dentro del Consejo Municipal se ha ido consolidando una mayoría de 10 concejales que no son precisamente afines al alcalde. Esa es la realidad institucional del municipio. En esa realidad institucional estamos abocados a un conflicto que va a ventilarse públicamente y en donde los señores concejales tendrán que tomar una decisión. Es decir, el escenario no es muy halagüeño para el alcalde, un alcalde que nació débil con una votación relativamente marginal, mayoritaria sí, con respecto a los otros candidatos, pero marginal, pero que se encuentra con un consejo municipal que no se percibe que lo apoye mucho. Definitivamente, y tampoco tenemos una administración que tenga una propuesta ni un proyecto claro de las cosas que hacer en torno a las cuales se puedan concretar las diferentes posiciones políticas. En este momento yo entendería que hay posiciones que son más cercanas en el orden personal al alcalde, de mayores afinidades, tal vez de mayores confianzas, y otras de una trayectoria política más antigua, llamémosla así, con sus propias visiones políticas y sus proyecciones a mediano plazo, que se coloca a un punto más distante, aún más distante en el orden personal, pero no más distantes o más propositivos en el orden político de lo que corresponde decirle o de construir un relato para la ciudad. Aparentemente ha empezado un proceso de reorganización administrativa del municipio de Cuenca. Esto se personifica en el cambio de síndico para comenzar, y hay por allí cambio de uno que otro funcionario también. Cuando hubo un cambio en la dirección de planificación, yo diría que en el orden interno y en la situación concreta que viven y vivimos los ciudadanos con relación al municipio, los problemas se perciben todos los días. En la dirección de control municipal, contrariamente a la especie de propaganda que se difunde de mejor y más ágil atención, ocurre todo lo contrario. Y creo que ha habido un retraso, pasa una cosa semejante, problemática. Yo he percibido, soy testigo e incluso he tenido conversaciones directas con el director de Avalúos y Catastros, donde hay temas que realmente resultan insólitos en la comprensión. Hay un retroceso en el avance de la vida municipal y yo no veo que tampoco haya una lógica de reorganización. Han habido cambios, es verdad, y yo creo que son más manifestaciones de la propia inseguridad que definiciones concretas, porque al alcalde lo que le corresponde en el orden orgánico funcional es dictar su propio reglamento orgánico funcional. Se sigue manteniendo la estructura que se heredó y esa estructura que le corresponde estrictamente al alcalde. Cambiarla o reformarla no se ha cambiado. Los procesos, en cambio, se han vuelto mucho más problemáticos dentro de la estructura interna del municipio porque hay mucha desconfianza respecto del pasado, pero no se tienen propuestas respecto del futuro. A propósito de herencias, ¿cuánto está pesando el tema del tranvía? Yo creo que es un peso inmenso que existe sobre la administración y sobre la ciudad, definitivamente. Yo debo reconocer que en estos últimos 2-3 meses ha habido un cambio de actitud respecto de la administración municipal con relación a la asistencia legal que brindábamos al municipio de Cuenca sobre estos temas, pero evidentemente en el orden técnico y de las decisiones, en los temas más importantes de lo que significará o deberá significar el funcionamiento real del tranvía, habrá que no conocemos tema tarifario,
el tema de integración de la flota, el tema de la subsistencia de las líneas de transporte, los procesos de alimentación. En fin, creo que hay temas mucho más grandes y más graves que el solo funcionamiento del tranvía, porque el tranvía funcione, ya se hizo funcionar, el tranvía puede funcionar, que funcione la ciudad con el tranvía es el problema. En lo que respecta al tema tranvía, uno de los principales nudos, así lo calificó el concejal Álvarez, aparentemente se va volviendo el contrato de mantenimiento, y de las explicaciones, declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, aparentemente se estaría agotando el tiempo y las posibilidades con la empresa Alstom, sabiendo que esta empresa así se lo concibió, así se permitió, así se contrató el proyecto tranvía. Tiene, para ser muy claros, secretos tecnológicos que no puede manejarlo cualquiera. Es evidente que el contrato tranvía fue un contrato que tenía un seguro de vida a largo plazo con la empresa Alstom. Es evidente que este era un contrato llave en mano, era un contrato hecho con una dirección específica y de alguna manera atado hacia el futuro con el mantenimiento, la provisión de repuestos, la tecnología de Alstom. De lo que tengo entendido, efectivamente los acuerdos con Alstom se han vuelto más complicados. Parecería ser que Alstom tiene una actitud casi de chantaje respecto de la administración municipal, y el municipio está buscando otras alternativas que seguramente tienen dificultades porque no dejan de ser una vuelta hacia el propio Alstom. Pero evidentemente Alstom tiene obligaciones con su propia imagen empresarial, Alstom tiene obligaciones respecto de la provisión de sus equipos y Alstom tiene que responderle a la ciudad y al Ecuador. Es un préstamo internacional, el préstamo francés, que viene atado a la relación con Alstom, y creo que sí es un tema que también debería ser tratado en esas dimensiones. Ahora, de lo que hemos conocido, esto realmente son todavía comentarios o rumores, es que al quedar Alstom se pretendería conformar una empresa local de mantenimiento, y antes de esto se pediría una asesoría a esta empresa de España, se me escapa el nombre, a Metro Tenerife. La inquietud que queda es realmente en cuanto al know-how, al conocimiento específico tecnológico, si se va a lograr o vamos simplemente a complicar más este ya de por sí complejo proyecto de la ciudad. Mire, yo creo que hay un tema de decisiones políticas, económicas y técnicas que tienen que combinarse adecuadamente. El tranvía, mal que nos pese, es de Cuenca y debe ser de Cuenca. Y es decir, debe ser de Cuenca quiere decir que Cuenca tiene que administrarlo. Y Cuenca tampoco puede estar sometida a un chantaje. Yo creo que eso es una actitud obligatoria que debemos tener como municipalidad, y por eso decía que a los varios niveles que el conflicto suponga deben ser tratados. No puede ser que una empresa le imponga condiciones a una ciudad. Creo que eso es un tema de principio fundamental. Pero esto debió haberse pensado antes. Ya no lo en la selección de tecnología del tranvía, allí tenía que haberse pensado en un proyecto sostenible, sustentable, manejable por los cuencanos, no necesariamente enlazado a los intereses de una transnacional. Evidentemente, usted tiene toda la razón, pero tampoco podemos reincidir y permitir que un acto de decisión política equivocado sea el que mantenga la línea de la acción de la ciudad. Yo creo que en eso es imprescindible. A pesar de que pues esta acción, digamos, de independencia, de responsabilidad pueda poner en riesgo el manejo del proyecto. Yo no creo es que un proyecto que no dependa de la ciudad, un proyecto que no sea de la ciudad, no es un proyecto que Cuenca se merezca. Creo que Cuenca no puede estar sometida a decisiones extrañas. Cuenca tiene que vérselas con una situación difícil, y ese es precisamente el problema del tranvía. ¿Conoce usted a ciencia cierta algo en detalle de esto que lo he dicho no son sino comentarios y rumores al momento, pero sustentados en algunas declaraciones públicas que se han hecho? Conozco la información pública como usted, conozco que la relación con Alstom no ha podido avanzar como la propia municipalidad. Esto es un hecho. Como la propia municipalidad creo que tuvo como primera opción, y es evidente que la municipalidad está buscando otras opciones, entre ellas, de las que he escuchado también, está Metro Tenerife. Supongo que habrá otras,
pero me parece que definitivamente que es imprescindible que la ciudad tenga un grado de autonomía en la decisión, que es la condición para cualquier negociación. Es lo deseable, siempre y cuando sea posible. Desde luego. Me parece a mí que ahí la decisión política de la administración es fundamental. En otros aspectos, ¿cómo ha mirado usted este primer semestre de la administración local? Bueno, creo que es una pregunta que los cuencanos nos estamos haciendo, que nos resulta hasta un poco penoso tener que reconocer que es una administración que todavía no nos da muestras efectivamente de hacia dónde caminamos. Uh-huh. Es una administración que todavía no ha pasado de esa conducta cordial y afectuosa que tiene el alcalde con todas las personas, pero que no significa eso una propuesta ni una respuesta a los problemas que ha vivido Cuenca. El paro nacional indígena, que fue el paro también de la ciudad de Cuenca y que significó la demostración patente del aislamiento de la ciudad en el orden político, en el orden económico, en el orden vial, fue también una evidencia de que Cuenca cada vez está más al sur del Ecuador y que ese Cuenca cada vez más al sur del Ecuador no tiene una representación, no tiene una voz, no tiene la capacidad de una respuesta organizada, coherente, que dé respuesta a sus propios problemas. Me parece a mí que esa fue de alguna manera una prueba importante que puso en evidencia las debilidades de una administración que tomó el riesgo de una elección sin saber que podía ganar. Un tema nacional que tiene connotaciones locales. ¿Cuál es su opinión sobre este impuesto que se pretendía poner o calificar también para pago al impuesto a la renta, la venta ocasional de inmuebles, que estuvo en la Ley de Crecimiento Económico? Entiendo que en la propuesta presentada anoche ya no está. Bien, yo creo que esta reedición del impuesto a la plusvalía que estaba otra vez inventándose, era evidentemente entre otras de las medidas que van sumando desesperadamente la situación angustiosa en la que vive el gobierno nacional, de conseguir cada vez más recursos para sostener un deficitario equilibrio fiscal que se mantiene. Me parece a mí que son temas que hacen más daño que bien, en cuanto paralizan actividades. Una de las actividades económicas más importantes y dinámicas es desde luego la construcción. Y el comercio inmobiliario que aporta a la actividad de la construcción está paralizado, y esto es uno de los temas sobre los cuales en Cuenca, y que es una responsabilidad directa de la Administración Pública Municipal, estamos sufriendo graves problemas. Como le decía mención, los temas que ocurren en control municipal, los que ocurren en avalúos y catastros, los que desgraciadamente no tienen respuesta en planificación, son los que los cuencanos estamos sufriendo, más allá de los problemas económicos que existen en el país. Y en esto yo sí quisiera también ser enfático. El problema del país es también un problema del centralismo. Y la historia que siga pasando por Quito es la historia que le sigue haciendo daño al Ecuador. Tenemos que hacer que la historia pase por nuestras ciudades. Y por ejemplo, en la última discusión de las reformas de la ley, esta ley inmensa de 400 artículos, habían otras reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que no tocan, o que más bien reinciden en procesos de centralismo, y que impiden que los municipios tengan la posibilidad de conseguir financiamiento directo, de que puedan generar actividades productivas de desarrollo por sí mismos, y que son los graves problemas que los municipios... Ahora, ¿cuánto estamos haciendo los cuencanos? ¿Cuánto las autoridades, nuestros representantes públicos, por trabajar en este tema? Pero precisamente yo creo que ese es el problema real de una ciudad que no construye un liderazgo, una propuesta, una decisión que a Cuenca le corresponde como capital industrial, capital cultural, capital deportiva, capital universitaria, capital regional. Esa centralidad de Cuenca es una centralidad que se va perdiendo en el país. Este hecho de que Cuenca no tenga en sus 200 años de independencia una propuesta reemancipatoria obligatoria de la ciudad, creo que ese es el problema verdadero. Y ese es sin duda alguna el reto que tenemos que
construirlo colectivamente y en donde el liderazgo obligatorio de la administración municipal, el liderazgo imprescindible de la administración municipal debe mostrarnos su capacidad. ¿Cómo mira usted algo que, siendo puntual, no deja de ser un tanto emblemático sobre cómo se están manejando las cosas de la ciudad? El manejo de la Plaza San Francisco. Una ex presidenta de la Comisión del Centro Histórico que señala, la Universidad de Cuenca que lo corrobora, que se elaboró todo un plan estratégico que tomó mucho tiempo y esfuerzo y que se encuentra aún archivado en el municipio, mientras en esta plaza se vive una situación poco deseable para la ciudad. Mire, yo creo que, siendo justos, objetivos, es mi percepción particular, el proyecto nació mal. El proyecto en su propio diseño constructivo es un diseño que está pensado más en una relación complaciente con ciertos usuarios de la plaza que una decisión con respecto de la ciudad. Mira, lo más sobresaliente... Habla usted de clientelismo. Sí. Yo creo que lo más sobresaliente de la plaza, si somos justos en este momento, es el nombre de la ciudad de Cuenca con las insignias políticas de la administración municipal anterior. O sea, creo que eso es evidente. Y creo que el diseño del mobiliario, el mantenerlo de manera permanente, todas las acciones que se tomaron fueron de decisión que tuvo... Una amenaza para la ciudad y sus intereses, pero que puede ser una oportunidad para el alcalde y para la nueva administración. Desde luego, yo creo que vea, el municipio de Cuenca, la ciudad de Cuenca, el cantón Cuenca tiene problemas difíciles acumulados. Creo que hemos vivido, yo diría por lo menos unos 12, 15 años de un proceso de degradación de la vida política e institucional de la ciudad. Y este es el reto del nuevo alcalde. El alcalde de Cuenca tiene que hacerse cargo de esos problemas. Ese es el problema real de Cuenca. El mantener una relación políticamente correcta, que no signifique tomar posición frente a ningún tema, es lo que le mantiene a la ciudad en esta situación. Hay que tener posiciones, hay que tener definiciones y hay que tomar decisiones. Cuenca no soporta más este proceso. Esa me parece a mí que es la circunstancia efectiva que deberíamos debatirla más allá de las diferencias que todos podemos tener, de las visiones y de los estilos que las personas podamos tener. Pero Cuenca necesita un proyecto de futuro. Y ese proyecto de futuro todavía no está diseñado. Bien, quizás sugerencias sobre cómo enfrentar lo que se viene para esta ciudad y esta provincia, doctor Orellana. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Necesitamos tener una visión colectiva global, que yo la califico de una visión emancipatoria de Cuenca, que es sobre todo una lucha contra el centralismo y una decisión autónoma de construirnos a nivel regional, acompañada de decisiones efectivas en el orden administrativo local. El municipio de Cuenca, como he dicho varias veces, se ha convertido y se mantiene como un obstáculo para el desarrollo. El municipio de Cuenca debe traducirse y convertirse en un dínamo del desarrollo local. Y creo que esa función no la está cumpliendo. Y puedo decirle de memoria los montones de problemas que existen, de confusiones que se han creado, adicionales a las que ya existían, en control municipal, en avalúos y catastros, y la ausencia, porque todavía no sentimos efectivamente cuál es la decisión de planificación. ¿Qué está faltando más, experiencia o visión política? Mire, yo creo que faltan de las dos cosas, pero justo yo quisiera decir que la experiencia por sí misma, el solo pragmatismo es insuficiente, como es insuficiente, desde luego, una visión que solo construye un relato retórico. El saber se hace con experiencia, y el saber se construye con experiencia, desde luego, pero con un saber que suponga una visión que no sea solamente de la técnica, una visión tecnocrática, una visión de supuestamente influir en la ciudad con ciertos elementos. La visión es una visión de largo plazo. La visión es una comprensión de cuál es el lugar de Cuenca en el país. Y esa comprensión que no nos estamos dando más allá de ciertas declaraciones generales es la que nos está haciendo daño, nos está impidiendo ser lo que los cuencanos sentimos ser la mejor ciudad del Ecuador.
Gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Tarquino Orellana, ex síndico del municipio de Cuenca, fue también alcalde, candidato a alcalde de esta ciudad.